tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y muy buenos días al público que siempre te está escuchando. Me compartió esta mañana una nota de Nuevo Día. El gobierno aún no ha entregado a la Junta de Supervisión Fiscal información sobre el proceso de transición en la AE. Y uno se pregunta, pero ¿qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa a la paz? Que si hacen estos requerimientos de información y como te están pidiendo tiempo adicional, pues ¿cuál es el problema en presentar esta información, licenciado? Mira, lo que ocurre es que, a mi juicio, esto es un plan malévolo del gobierno de Puerto Rico de maltratar, humillar, marginar, arrinconar, y no sé qué otras palabras podría usar, a los empleados de ahora del gobierno central que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica y que no se fueron con Luma. Fíjate que la ley establece, la 120 de 2018, que los empleados que no se vayan con el privatizador, con Luma, tienen todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, reglamentos y los convenios colectivos, aun cuando se vayan al gobierno central. Y eso no se ha respetado, Alfonso. Y lo primero que hicieron fue quitarle el plan médico que tenían bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese sentido es una intención de marginar y arrinconar tanto a esas personas para que escojan irse con Luma, mancillando las prerrogativas que la ley le dio y afectando obviamente la dignidad humana, porque eso que has visto en la prensa de cómo hay empleados en diferentes agencias que no tienen taller, que no tienen oficina, que no tienen dónde sentarse, eso realmente es un despido constructivo. El patrono está haciendo todo lo posible por hacer que el empleado renuncie. El problema, obviamente, y es porque todo este proceso ha estado tan mal diseñado, es que como estuvo dirigido a acabar con las uniones, particularmente con Luthier, pues fue un proceso totalmente desorganizado. Un proceso que ha perjudicado hasta la propia ejecución de Luma, porque los empleados, al ver el panorama, se dieron cuenta que irse con Luma era renunciar a todos sus derechos adquiridos, conforme estaban protegidos por la ley. Y por eso, una gran mayoría de ellos, casi 3.000 empleados, Alfonso, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no se fueron con Luma y se fueron al gobierno central. Entonces, a pesar de que el gobierno garantiza los derechos de esos empleados, hace todo lo posible por violar esos propios derechos, por arrinconarlos, por obligarlos a renunciar al gobierno. Y ahora la Junta, que es cómplice de todo esto, Alfonso, porque ahora la Junta, si tú lees esa carta, parecería que la Junta está preocupada por lo que está pasando, por el asunto del sistema de retiro, porque sabes que esta privatización con Luma Energy afecta dramáticamente al sistema de retiro, porque los empleados que tenían menos de 10 años en la empresa, la Autoridad de Energía Eléctrica, no van a seguir cotizando en el sistema de retiro. Hay una pérdida ahí de empleados. Esto propició renuncias, propició retiros adelantados, y también los que se fueron con Luma pudieron haber escogido el plan de retiro que les ofreció Luma. Y dentro de todo este contexto, el balance es que el sistema de retiro va a recibir menores aportaciones porque hay menos empleados. Y eso pues afecta los derechos adquiridos de los que se queden, afecta los derechos adquiridos de los que trabajan en las generatrices, que son todavía empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque menoscaba aún más el sistema de retiro. Los actuarios del sistema de retiro han dicho que con este golpe que le ha dado Luma Energy al sistema de retiro, es probable que el sistema quede insolvente para el año que viene. Entonces ahora la Junta se presenta como la salvadora cuando es la responsable de todo esto, porque no solamente avaló y empujó en todos los foros este contrato, sino que no ha querido autorizar el pago de lo que se le debe al sistema de retiro, que son más de 620 millones de dólares, que si se le pagaran el sistema de retiro tendría un desahogo significativo que los actuarios dicen que podría sobrevivir toda esta situación, ¿verdad? De la insolvencia y la quiebra de la autoridad. Y la Junta deliberadamente no hace las aportaciones, no quiere pagar eso. Y ahora pues dice que quiere proteger el sistema de retiro, lo que quiere es liquidarlo, Alfonso. Y en esa carta que escribe
la Junta, donde se canta preocupada por la situación de los empleados, pues le pide a FAF la información, y a FAF, que este contrato se dio a la luz pública, ellos sabían de la existencia y de las cláusulas y condiciones del contrato mucho antes, pero se da a la luz pública el 22 de junio del 2020, y en todo ese tiempo no han podido organizarse para la transición, no han podido ni siquiera trasladarle a las agencias receptoras los expedientes de los empleados, y no se sabe cómo van a sufragar las nóminas de esos empleados, los pagos al sistema de retiro y todos los demás beneficios marginales. O sea, es realmente una desorganización que yo pienso, Alfonso, que tú podrías atribuir a la ineficiencia de este gobierno, pero realmente, a mi juicio, es algo deliberado, es algo para crear incertidumbre, ansiedad, dolor, depresión en esos empleados, para ver si entonces dan el salto y renuncian a todos sus derechos adquiridos y se van con Luma. Así que es una situación donde la Junta ahora quiere lavarse la cara diciendo que está haciendo algo, pero es de hechura de la propia Junta. Y veremos a ver qué hace el gobierno, ¿verdad? Probablemente ni siquiera tienen los datos y por eso están pidiendo prórroga. Y es una vergüenza que el gobierno, en un proceso que se haya venido manejando con tanta antelación, no haya podido cuadrar. Ya van 3 meses, Alfonso, de la entrada de Luma, y no han podido cuadrar. ¿Qué pasa con los empleados? Bueno, y ahora nos adelantan que también ahora la producción de energía, la generación, también va a ser privatizada y aparentemente lo quieren hacer a paso rápido. Sí, ellos están, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y el licenciado Fermín Fontanes están en un proceso de privatización de las plantas, lo cual, imagínate, si ya con Luma Energy en estos 3 meses tenemos tantas experiencias desagradables, tanta inexperiencia, tanta falta de empatía, tanta falta de compromiso de esa empresa, imagínate si se le dan esas plantas generatrices a 2 o 3 empresas que no van a tener ningún tipo de supervisión ni responsabilidad política con el país. Imagínate lo que va a pasar, cada uno hablando por su lado, Luma buscando la manera de lograr sus incentivos y de cobrar el máximo del pueblo de Puerto Rico, y nosotros pagando los platos rotos, porque esto va a generar otros aumentos. Ya viste que hay otra petición para aumentar la tarifa, y eso no es el único aumento que está en el horizonte, porque se sabe que con el RSA, con el acuerdo de los bonistas, va a haber otros aumentos, uno significativo de 4.6 centavos por kilovatio hora, así que no hay duda de que la tarifa se va a trepar por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Cuando la Junta vino aquí dijo que la tarifa tenía que estar debajo de los 20, y ahora resulta que va a aumentar, con la ejecución de la Junta tan inefectiva, va a aumentar la tarifa a 1/3 parte, hasta los 30 centavos por kilovatio hora, todo por este afán de privatizar. En vez de invertir en la empresa, de mejorarla, de despolitizarla, de sacar a las batatas políticas que están en la dirección, pues lo que han hecho es empeorar todo el panorama, y ahora vamos a tener una factura de 30 centavos por kilovatio hora, y la Junta ha dicho que eso podría ser el año que viene, mientras la base de abonados, de clientes de la autoridad, se sigue achicando porque la gente sigue despegándose del grid mediante energías renovables, y los que nos quedemos porque no podemos, vivimos en apartamentos, o las personas que no tienen los medios económicos, vamos a tener que estar pagando esa energía a un costo que es totalmente irrazonable. Así que todo esto va de la mano de esa ideología que tiene la Junta y el gobierno actual y el pasado, del neoliberalismo, de que la privatización es lo peor, y eso lo que hace es aumentar la desigualdad y golpear al pueblo trabajador. Licenciado, saliéndonos del tema, y vamos a entrar un poquito en el caso de Daello, porque ahora el gobierno de Puerto Rico y unos amigos de la Corte, unos intereses particulares, se han unido a la demanda como amigos de la Corte, con unos alegatos muy serios, ¿no? de cómo este dinero ayudaría a las personas adultas en Puerto Rico, a los retirados. Pero le pregunto, el hecho de que extender el seguro social suplementario a Puerto Rico sea una buena idea económica, ¿eso es un argumento que el tribunal puede acoger? Mira, en estas situaciones sobre la razonabilidad, que es el criterio que se aplica en este tipo de análisis constitucional, pues todos esos factores tienen un peso.
el gobierno federal está diciendo que ellos pueden discriminar a base de la cláusula de los territorios, pero aún aplicando el análisis de razonabilidad es razonable que los puertorriqueños que supuestamente no aportan al fisco federal de la misma manera que los que viven en el estado, pues se amerita una diferencia. Ellos están planteando, ¿verdad?, una serie de circunstancias que el Congreso puede tomar en cuenta a la hora de determinar que hay unos beneficios federales que no aplican a los residentes de Puerto Rico. Y por eso todos esos argumentos en términos del beneficio a la economía, el asunto de que en realidad los puertorriqueños aportan al fisco federal en una cantidad significativa, mucho más que otros estados, para que tú veas qué ironía, y el hecho de que va a tener un impacto favorable económico, porque son la gente más marginada, Alfonso, son retirados que tienen problemas de visión, problemas de incapacidad severos, que no tienen manera de ganarse la vida y que la pensión básica que tienen por razón de los empleos, la experiencia de empleo que tuvieron, ¿verdad? De probablemente la mayoría salario mínimo, pues esa pensión básica no les da. Y esos argumentos tienen una importancia en mover la discreción. Pero eventualmente aquí la cuestión es si la Corte va a reafirmar o no los casos insulares, Alfonso. Porque al meollo de todo esto está esa facultad que el Congreso, ¿verdad?, se ha adjudicado por esa jurisprudencia de que pueden discriminar y establecer lo que quieran con los residentes de Puerto Rico. Y está eso en el centro de la controversia y ya varios de los briefs, de los alegatos que se han presentado abordan el issue de que el asunto de que haya dos constituciones, la constitución que le aplica a los estados y la constitución que le aplica a los territorios, es algo que es totalmente insostenible hoy en día y que es una política jurídica ¿verdad? Y fiscal que está apoyada en el racismo, porque los casos insulares se fundaron en el racismo norteamericano. Ese tribunal fue el tribunal que validó el caso Plessy versus Ferguson, el que estableció separados pero iguales en cuanto a los afroamericanos. Así que veremos a ver qué hace el tribunal. Esa mayoría conservadora que tiene un docket ¿verdad?, oscuro en la sombra. ¿Has visto este asunto del aborto? Donde sin resolver los méritos, sin argumentación, sin alegatos, están resolviendo cosas que van contra el propio tribunal en términos de los precedentes que se han dictado previamente, y hay una controversia muy seria sobre las actuaciones de esa mayoría que se ha abrogado el poder de ir por encima de los propios precedentes del tribunal. Sin revocar Roe vs. Wade, ellos le han dado paso a una ley que es claramente inconstitucional. ¿Cómo cae este asunto de Baello Madero en ese tribunal radicalizado? Pues va a ser bien interesante ver qué es lo que va a salir. Vamos al caso de la ley antiaborto del estado de Texas. ¿Usted recuerda una ocasión anterior donde el Tribunal Supremo haya actuado de la manera, en mi punto de vista, tan negligente como lo hizo en este caso? De ni siquiera acoger la posibilidad de congelar la ley en lo que se discuten los méritos. Mira, ya el tribunal, esa mayoría ha actuado de esa manera en otros casos, pero esta es la más dramática, definitivamente, porque aquí el asunto de la ilegalidad de esa ley en términos constitucionales es evidente, ¿verdad? No hay duda, es patente que esa ley va en contra de lo resuelto en Roe vs. Wade y los casos que le han seguido. Y que la única manera de proteger a los peticionarios, ¿verdad?, que querían que se paralizara la ley conforme a los precedentes ya establecidos, era paralizando esa ley. Y lo hacen mediante una escueta orden donde la mayoría la firma, le pasan el rolo a la minoría. Obviamente, eso es parte del proceso de un tribunal colegiado, ¿verdad? Funciona a base de mayoría, pero lo que es inaudito es que una ley que es patentemente inconstitucional permiten que se implante con una serie de excusas totalmente inaceptables y que permitan que entre en vigor una ley que va a violar los derechos de una población enorme en el estado de Texas. Y eso pues es lo que lo hace grave y patente. Y esto podría provocar legislación. Tú sabes que Biden estaba pensando hacer un court packing, que es llenar el tribunal con otros nombramientos.
y también podría tal vez legislar para eliminar el shadow docket, de que todas las determinaciones que se tomen de ese sentido, en ese sentido, sean mediante el trámite ordinario de alegatos y de vista oral para que se pueda tomar una decisión informada de los méritos y que entonces esto resulte. Si van a revocar a Roe, que lo hagan siguiendo el procedimiento que establece la Constitución, en términos de que el Tribunal Supremo será el último, ¿verdad?, ente que resuelva las controversias constitucionales conforme a su reglamento. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y por eso es patente, esta situación es nueva. Yo pienso, ¿verdad?, en los casos más importantes del siglo XX, ¿verdad?, Miranda, Roe Wade, Brown versus Board of Education, deben haber unos cuantos más que sean de ese calibre, que estén a ese nivel, pero de la misma manera que esta ley en Texas burla la constitucionalidad de Roe v. Wade, me imagino que se puede hacer también una legislación particular que le pueda ir por el lado a Brown versus Board of Education, o inclusive al de Miranda. Sí. Y esto es un precedente escalofriante, ¿verdad? Que hay un tribunal supremo donde uno siempre pensaba que ahí que se va a dirimir la diferencia y que esta gente lo iba a hacer de una manera sosegada y madura, y de momento ellos como que se lavaron las manos como Pilato y tiraron eso a un lado. Sí, definitivamente es un precedente muy nefasto para el sistema constitucional de Estados Unidos, que en realidad ha funcionado por la intervención de ese tribunal, ¿verdad?, que ha balanceado los poderes y que ha establecido una serie de garantías para los ciudadanos a base de las 10 enmiendas de la Constitución. Y eso podría irse por la borda si ellos tienen unas decisiones formales con unos derechos y en la actuación, en la práctica, estén todo el tiempo violando esos derechos. Licenciado, antes de concluir, les hacía la pregunta a Wilda Rodríguez, la voy a hacer con usted y la voy a hacer con los demás colaboradores regulares de este programa, ¿no? ¿Usted recuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre hace 20 años atrás, en el 2001? Claro, sí, todo el mundo recuerda eso cuando se enteró, ¿verdad? Tuvo la información. En mi caso yo iba para San Juan en mi carro y escuché las noticias y me llamaron varios amigos, ¿verdad?, para contarme. Y yo creo que este aniversario es importante recordarlo porque en el desarrollo que ha tenido esta historia tan dura para el planeta y para la humanidad, porque no es algo que haya sido local o de Estados Unidos, esto ha generado millones de personas muertas por los esfuerzos guerreristas que se han derivado de ese ataque, pero nos obliga a reflexionar a fondo sobre cuáles fueron los factores que provocaron esos ataques, cuál ha sido el comportamiento de las potencias occidentales en el Medio Oriente, cómo esas intervenciones coloniales de esas potencias occidentales han creado tanto desasosiego y tanta miseria en el Medio Oriente, y cómo el Medio Oriente se ha defendido, ¿verdad?, cómo ha respondido a todo esto. Y el regreso del Talibán, que todo el mundo, cuando ocurre esta situación del 9/11, sabía que los mujahidins que se entrenaron en Pakistán y para combatir los soviéticos eran una hechura del gobierno federal de los Estados Unidos, y cómo eso vino finalmente, ¿verdad?, como la serpiente que se muerde ella misma, vino finalmente a morder a los norteamericanos con esto que está pasando en Afganistán. Y a mi juicio es una tragedia, ¿no?, para todos los lados. Es una situación que estimuló los intereses guerreristas de los Estados Unidos, la cantidad de trillones de dólares que se le han pagado al aparato militar industrial de los Estados Unidos para alimentar esas guerras y todo el sufrimiento que han traído, pues algo que es escandaloso, y que Estados Unidos desde eso pues ha ido en una espiral descendiente de pérdida de derechos, porque esto motivó las leyes antiterrorismo, que resultaron en poderes mucho más amplios para el gobierno federal para investigar a las personas, para perseguir a las personas, y hay todavía disposiciones de dudosa constitucionalidad en este asunto de la lucha contra el terrorismo. Y me parece que
La decadencia de Estados Unidos en todos esos ámbitos, Alfonso, después del 9/11 se fue acrecentando y lo que hemos vivido en este cuatrienio pasado con Donald Trump y este asunto de que el pueblo esté en una postura anticiencia, un asunto de que estén dependiendo de noticias falsas o que estén acusando a los científicos y acusando a la gente que tiene grandes aportaciones que hacer, de que solamente están trayendo noticias falsas al debate. Es todo parte de ese proceso que viene como consecuencia de las actuaciones de los países occidentales en el Medio Oriente, Alfonso. Cuando hablamos de historia moderna, podemos decir antes del 9/11 y después del 9/11. Sí, sin duda. Cambió mucho, aceleró otros procesos que estaban ya encaminados y me parece que lo que ha pasado en Afganistán, que la gente sabía que eso iba a ocurrir, dominar ese país o dominar cualquier país donde hay una tradición de lucha guerrillera y que es un país tan inhóspito y la experiencia que han tenido otros imperios allí mismo y el último los soviéticos. O sea, no había que ser un experto estratega para saber lo que eventualmente le iba a pasar a Estados Unidos, como le pasó en Vietnam. Así que me parece que muchas de las cosas que estaremos viendo en lo que queda de este siglo van a poder retrotraerse a ese problema del 9/11. Licenciado, muchas gracias. Que pase una buena semana. Cómo no, Alfonso, espero que sigas bien. Regresamos entonces el lunes que viene. Hasta luego. Así será, muchas gracias.